avanzar agradeciéndote, por supuesto, que te estés sumando desde España, en representación en este caso de CODES, y con este título de exposición que nos has compartido, que es 3 contratos para resolver la crisis climática. Te lo dejamos 100% a disposición para que nos puedas contar y compartir tu análisis y reflexión. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Fede, si querés yo hago la introducción De la bio, con... dale, ¿Dale? dale. Genial. Bueno, Víctor Viñuales nos acompaña desde España, es sociólogo, cofundador y director de Fundación Ecología y Desarrollo, que es ECODES, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, miembro del Consejo Social de Inditex y del panel de expertos en sostenibilidad del Sol Meliá. Profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE Business School durante 14 años. Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank España, del Consejo Asesor de CREAS Fondo Social, miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España. Es miembro del Consejo de Greenpeace España, miembro del Consejo de Expertos del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles, vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España y es patrono de la Fundación B-Lab Spain. Miembro del Extraordinario de Medio Ambiente 2021 del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España. Muchísimas gracias. Víctor, Gise, ¿estás? Sí. antes de que comience Pablo, Víctor, por supuesto, perdona, agradecerle especialmente también a Pablo y por el análisis y la exposición que no lo hicimos ahí en el momento de caída del ILEN. Así que gracias, Pablo, y ahora sí, Víctor, te damos paso. Gracias por acompañarnos. Muy bien, un placer estar con ustedes en algún lugar de la nube en el Atlántico, ¿no? Cicerón decía que la gratitud es la principal de las virtudes y añadía que era la madre de todas ellas, ¿no? Y yo, recordando a Cicerón, quiero dar las gracias a los organizadores, a IARSE por organizar este evento, a su tenacidad también, También gracias al esfuerzo y la tenacidad de la gente que está compartiendo, porque me imagino, no conozco a todo el mundo, algunos sí, que forman parte de ese subconjunto de la humanidad que son los mejoradores del mundo. O sea que muchísimas gracias, ¿no? Y gracias también por la invitación, ¿no? Voy a pasar, sí, un momentito. En No está en Londres, modo ayer, presentación, Víctor, no sé si lo querés poner ¿cómo? No está en modo presentación, no sé Sí, si... pero lo he intentado, lo intenté ayer probando y no lo logro, o sea que Ah, no ahí me importa. disculpo. Sí, o sea, sé Ah, cómo por hacerlo, supuesto, pero en mi ordenador no acaba de funcionar, no sé por qué problema técnico, ¿eh? no pasa nada. En Londres hay este Museo de la Empatía porque Pablo ha hablado muy bien, ¿no? Doctor Pablo Cansioni, de qué es lo que está pasando desde el punto de vista científico, ¿no? Y en realidad lo que está pasando, pues con mayor o menor precisión, ya lo sabemos desde hace tiempo, ¿no? De hecho, en la cumbre de Río Janeiro en 92, sustancialmente ya lo sabíamos, ¿no? Pese a eso, en los últimos 30 años hemos emitido la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde la revolución industrial, cuando ya sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, ¿tenemos un déficit de conocimiento? Sí, pero el gran déficit que tenemos es de acción. Y estamos además en un momento de la historia de la humanidad en que tenemos un déficit de acción, tenemos un déficit de empatía y tenemos un superávit de xenofobia y de polarización, ¿no? Entonces en Londres han creado este Museo de la Empatía que lo que busca es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Siquiera un tiempito, ponerse en los zapatos del otro para procurar sentir cómo se sentirá el otro en esos zapatos, ¿no? Yo creo que con 8.000 millones de seres humanos y con las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Es muy importante este ejercicio de empatía y de hecho, claro, cuando en muchos países, ¿no? Hay líderes que dicen mi país primero,
lo que están demostrando pues, es una enorme falta de empatía y una incapacidad para la cooperación, y de este atolladero, de esta encrucijada civilizatoria, solo nos sacará la cooperación, ¿no?, entre nosotros. Entonces yo quiero hablar, por tanto, de empatía. Quiero hablar también de esos 3 contratos para resolver el gran desafío que tiene la humanidad, que es el cambio climático, ¿no? Y quiero resaltar el gran valor a emplear, que es la corresponsabilidad. Y lo primero es que quería pedirles es que, ya sé que no es fácil, ¿no?, que se pusieran empáticamente, ¿no?, bajo la piel, ¿no?, de estas abejas que están en estos camiones que les muestro. En California se produce el 80% de la almendra mundial, del mercado mundial de almendras, ¿no? Y cuando llega febrero se viste de flores, florecen, pero tienen un problema los agricultores, y es que no tienen suficientes insectos para polinizar, y entonces alquilan 2 millones de colmenas, que son millones y millones de abejas, para que hagan esa labor fundamental, necesaria, poco reconocida, ¿verdad?, de polinizar los almendros. Por ejemplo, para que se hagan una idea ustedes, pues a lo mejor un camión que venga de Florida, pues esas abejas, ahora durante unos segundos son ustedes abejas, ¿no?, pues pasan 3 días dentro del camión, dentro de estos camiones, para llegar a que les suelten finalmente. ¿Por qué los agricultores, por qué la gente que tiene las abejas las alquila? Bueno, pues porque ahora el dinero es el Dios verdadero, pues en realidad obtienen más recursos económicos, unos 460 millones de dólares, alquilando las abejas para polinizar los almendros de California, que para como productoras de miel. La persona que ven aquí es Abdullahi Yedi, que es un pastor de la cercano a Etiopía, 55 años. Me gustaría también que se metieran en su piel, ¿no? Él tenía un rebaño de cabras y ovejas, de 445 cabras y ovejas, ¿no? Y tuvo que ponerse a andar con ellas debido a la enorme sequía que padecía su pueblo, ¿no? Abandonó a su mujer y a sus 7 hijos. Ahora está, cuando leí la noticia, en un centro de refugiados de Etiopía, Jijiga. Perdió la mitad de las cabras y ovejas, solo quedan 3 vacas. No ha tenido noticias, en el momento que leí la noticia, de su familia. Y ahora me gustaría que se pusieran en la piel también de los agricultores, en este caso de mi país, en una zona de Cataluña, Lérida, muy dedicada al cultivo de la fruta, melocotón, pera, manzanas, ¿no? Y el 24 de abril, o sea, antes de que acabara la primavera española, ese canal en ese pantano no quedaba ya más del 5% de la capacidad de agua, ¿no? Y tuvieron que cortar, ¿no?, el riego. Y entonces los agricultores, me gustaría que se pusieran en su piel, se vieron obligados, porque el árbol frutal, como lo que busca es la supervivencia, como cualquier ser vivo, ¿no?, pues lo que busca es que esa fruta salga adelante, y a veces pone en riesgo su propia vida del árbol, ¿no?, por ese interés en que la fruta salga adelante. Pero a veces, si esa fruta sale adelante, el árbol muere, y el agricultor tiene que darse a la tarea dura de arrancar, quitar esa fruta verde todavía, para tratar de que sobreviva ese árbol frutal, ¿no? Esto es al lado de donde yo vivo prácticamente. Ahora me gustaría que se pusieran, ya sé que también es difícil, ¿no?, en la piel de este tiburón. Es una práctica prohibida por muchos países, pero que todavía se sigue practicando por lo mismo, porque el dinero en muchos lugares funciona como el único Dios verdadero, y entonces es más eficiente pescar los tiburones, cortarles la aleta
todavía vivos, que es lo más valioso, y arrojar el tiburón todavía vivo, sin aleta, al mar. Yo no sé si quiero que se sientan con el tiburón antes de cortar la aleta, después, pero me gustaría un poco que se sintieran por un tiempito empáticamente como si fueran ese tiburón, a que por eficiencia económica, pues a alguna gente le quita las aletas. Hay que pensar que se pescan entre... Fijaos que la amplitud de las cifras que voy a dar prueba que se conoce no demasiado. Entre 26 y 76 millones de tiburones se pescan al año. Estamos en la Amazonía, en Brasil, el Mato Grosso, ¿no? Y él es el jefe indígena Sabanete, ¿no? Que está en la tierra Marayuatsere, seguro que lo he dicho mal, ¿no? Pero que sería, en el lenguaje indígena, significaría bosque denso, pero en realidad era un bosque denso antes, pero es la reserva indígena más desforestada de la Amazonía, que ha perdido el 75% de su vegetación original. Me gustaría que se pusieran también en la piel del el cacique indígena, el jefe indígena, pero también en la piel de su tribu, no es mucha gente, y que ahora viven en realidad de la subvención pública, porque antes vivían de la pesca, de la caza, y ahora prácticamente pues, no pueden ni cazar ni pescar, ¿no? Perdón, que me he adelantado por la impaciencia. Sí. En la tribu de los iroqueses, en lo que hoy es Estados Unidos, en su momento había una comisión de ancianos para determinar en qué medida tal o cual medida que iban a tomar iba a afectar a las siguientes 7 generaciones, ¿no? Entonces yo he querido traerles aquí la imagen de un bebé, que podría ser un bebé que naciera el año 2233, si aplicamos la lógica de una generación a 30 años, pues estaríamos hablando del mundo en 2233, ¿no? Los informes científicos siempre hablan, y el doctor Cassini también hablaba, de lo que pasará en el 2100, y no se habla de lo que pasará en el 2200, el 2250, el 2300, ¿no? Nos ponemos ahí una ventana temporal, ¿no? Y yo quería traerle porque con 1,1 o 1,2, que sería el incremento medio de la temperatura en la Tierra respecto a los niveles preindustriales, pues estamos viendo lo que contaba el doctor Cassioni, pero yo muy recientemente, si han salido a lo mejor las noticias, sabrán que en Grecia, después de sufrir unos incendios terribles este verano, sufre unas inundaciones, y que en 48 horas, en no más de 2 días, cayó más agua que en 3 años, la media de 3 años, ¿no? Provocando unos daños enormes, seguidos luego por los daños en Libia, ¿no? Esto nos está pasando ahora, 2100 años de que nazca un niño parecido a este, y entonces yo quería que se pusieran también en la piel de los niños que nacerán en el año 2233. ¿Y por qué traigo estas... ¿por qué les animo a que empaticen con estos seres vivos, unos humanos, otros no humanos, ¿no? Porque tenemos una gran tarea, un primer gran contrato, que es hacer las paces con la naturaleza. Lo dijo el secretario general de Naciones Unidas hace no mucho, que estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza. En un informe que está muy bien, que lo encargó el Departamento del Tesoro del Reino Unido, se llegaba a la conclusión de que en peso los mamíferos, la suma de nosotros, los 8.000 millones de seres humanos, más nuestras mascotas, más el ganado que nosotros nos comemos, significa en peso el 96% del total del peso de los mamíferos del mundo. Y que los mamíferos silvestres, esos pumas que tienen todavía por América y otros, ¿no?, en realidad solo suman el 4%. Es decir, hemos arrinconado a la naturaleza, ¿no?
y tendríamos que hacer un giro y la hemos arrinconado porque estúpidamente no reconocemos nuestra fragilidad. Si yo me tapo la nariz, en 3 minutos seguramente estaré muerto. Si no bebo en 3 días, seguramente también. Y si no como en 30 días, a lo mejor también. Es decir, somos seres frágiles. Dependemos, por ejemplo, de la fotosíntesis. Solo que la fotosíntesis se quebrara en este planeta ya no estaríamos. Ni ustedes, ni yo. Entonces, ¿por qué estamos librando esta guerra suicida contra la naturaleza? Entonces, desde mi punto de vista, uno de los contratos urgentes que tenemos que hacer, uno de los grandes que tenemos que hacer es un contrato con la naturaleza. Es decir, la naturaleza, por más sabia, por más vieja, como decía Barry Commoner, uno de los principales ecólogos norteamericanos, fundadores, él decía, la naturaleza, por más vieja, es mucho más sabia, porque ha probado todo a lo largo de millones de años. Nosotros, cuando ponemos en marcha un fármaco, a lo mejor lo hemos probado 4 años, 5, 10, que no me lo creo que se prueben 10 años, ¿verdad? Pero estamos probando con periodos de tiempo mínimos. La naturaleza ha probado con millones de años, ¿no? Entonces la naturaleza, por más vieja, es mucho más sabia. Y no solo estamos, porque antes, muchas veces, cuando se habla, cuando las empresas hablaban de su acción, ¿no? Decían, no, nuestro objetivo es no dañar, ¿no? Pues no, ya no basta con eso. Porque hemos dañado mucho y por tanto nuestro objetivo no puede ser no dañar la naturaleza, ¿no? Leí hace poco que la mata atlántica de ustedes en Misiones, ¿no? Ya solo representa el 7% de lo que era la mata atlántica en Argentina en su momento. Pues con estos datos no podemos conformarnos con no dañar, tenemos que regenerar la naturaleza, tenemos que replegarnos, tenemos que repensar nuestra relación con ella y practicar la biomímesis, ¿no? Que en el fondo sería el conocimiento y la imitación de la naturaleza. Felizmente vamos por ahí. Cuando se habla últimamente, cuando encuentras en las farmacias mucho de esto sirve para reforzar el sistema inmunitario. Ajá, entonces el sistema inmunitario es algo positivo. ¿Eh? No nos cura la pastillita tal, sino podemos confiar mucho mejor en nuestro sistema inmunitario. Por tanto, primer contrato, contrato con la naturaleza. Segundo contrato es un contrato intrageneracional. Habitamos 8.000 millones de seres humanos ahora en el mundo, uno en los países del sur global, otro en los países del norte global, con diferencias enormes y con situaciones muy diversas. Pondré un caso, ¿no? En Honduras, en otoño de hace 2 o 3 otoños, en la costa de Caribe de Honduras, llegó el huracán ETA, y poco después, 15 días después, llegó el huracán Iota, y 15 días después, 9.000 hondureños y hondureñas salían de Honduras migrando hacia Estados Unidos, atravesando, por tanto, México. Y la familia Vázquez, que tenía 2 hijos, envió a sus 2 hijos, el papá, invirtiendo, vendiendo el coche que tenían, y los envió para que se pudieran intentar reunirse con una hermana que tenía en California. Ilegal, ¿pero por qué? Porque pensaba que no tenían futuro. Cuando yo miré los datos de Honduras, más o menos las emisiones de dióxido de carbono prácticamente no llegan a la tonelada. En Estados Unidos son 16 toneladas. De los 190 países que hay en el mundo, hay unas diferencias entre el 0,04 toneladas per cápita por año y los 37 toneladas. Y Taylor Swift, una buenísima cantante norteamericana, pues el avión privado en el que se desplaza el año pasado consumió 8.200 toneladas de dióxido de carbono, que equivaldrían a más de lo que consumen 5.000 habitantes de Honduras, ¿no? Todo está relacionado con todo, somos vecinos que compartimos un mismo planeta, ahora estamos todos ustedes seguramente en distintas, unos en Córdoba, yo ahora estoy en Murcia, no en mi ciudad, pero en el fondo esta atmósfera que nos envuelve es la misma. No hay una atmósfera para España, una atmósfera para Estados Unidos, una atmósfera para Canadá. No. Compartimos una delgada atmósfera que es la que nos permite vivir,
lo mismo que nos permite vivir, la delgada capa de ozono que nos mantiene. Es decir, estamos en un solo planeta y ya es hora de que nos reconozcamos como vecinos y que nos pongamos a cooperar en la gran emergencia climática que estamos viviendo y el gran desafío de nuestra civilización. Somos la última generación que puede hacer algo significativo para no abocarnos a un futuro enormemente catastrófico. Somos, por un lado, la generación que ha provocado, y ha dicho, la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a nuestra generación, la generación que vestimos canas, ¿no? Y además nosotros somos la generación que puede realmente hacer un cambio significativo. Porque como ocurren determinados problemas de salud, cuanto más tarde se actúa, más daño implica la terapia, ¿no? Por tanto, el segundo contrato tendría que ser un contrato intrageneracional, ¿no? Y el tercer contrato es un contrato intergeneracional, ¿no? Yo les hablaba de los iroqueses, ¿no? De las 7 generaciones, ¿no? Un filósofo australiano que vive en Londres, él hablaba de que necesitamos un pensamiento catedral, ¿no? Fíjense ustedes que estamos en el cortoplacismo electoral, estamos en el cortoplacismo de los resultados de la bolsa, estamos en tomando decisiones en relación como máximo a veces con los próximos 4 años, cuando tendríamos que estar pensando en qué va a pasar con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y eso implica que adoptemos lo que este filósofo australiano llama un pensamiento catedral. La Sagrada Familia, que a lo mejor ustedes la han visto en Barcelona o la identifican, se empezó en 1800, no sé si es 880 o 888, y se va a acabar el año 2030. Lo que nos dicen, no lo sé, ojalá que sí, ¿no? Quienes empezaron esta catedral, es obvio que sabían que no la iban a ver inaugurada, ¿no? Entonces tendríamos que también trabajar, pensar, plantar árboles con la idea de tenemos que dejar un legado para las siguientes generaciones, ¿no? Nosotros somos lo que somos, la gente que estamos aquí, reunidos momentáneamente en esta tarde mía y mañana de ustedes, ¿no? Por lo que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. Si no, no estaríamos aquí. Y sin embargo, yo creo que todos ya tenemos claro que no estamos siendo buenos antecesores. Esta es una página del libro de Roman Krasinski, que es el apellido seguro que lo digo mal, de este filósofo australiano que escribió un libro que se llama El buen antecesor, ¿no? Y entonces él dice, echando la mirada hacia atrás, hacia los 50.000 años antes, han muerto en este planeta 100.000 millones de seres humanos. Ahora vivimos 8.000 millones de seres humanos. Él dice en el libro 7.700, pero ahora ya somos 8.000. Y por nacer, si siguen las pautas de natalidad como se estima, que ahora el futuro es muy incierto, pero pensemos que sí, en los siguientes 50.000 años vivirán 6,75 billones de los nuestros, no de los anglosajones, de seres humanos. Y es obvio que no estamos siendo buenos antecesores de esos seres vivos que tienen que vivir, que de hecho en Costa Rica, en los parques nacionales, había, y me dicen, el otro día hablaba con gente de Costa Rica y me decía que todavía hay un cartel que dice este parque pertenece a los muchos costarricenses que murieron, a los pocos costarricenses que vivimos ahora y a los muchos costarricenses que vivirán mañana. Ese pensamiento catedral, ese contrato intergeneracional es básico para resolver la causa climática. Si pensamos solo en nuestro país, si pensamos solo en nuestra generación y entonces el que venga después, ese es su problema, esto no tiene solución. Esto no tiene solución porque si hemos llegado hasta aquí es justamente porque ha prevalecido el interés extremo del presente, del yo, y el desentendernos de la gente que vivirá mañana. Y de hecho, en algunos sitios, como por ejemplo en Gales, han creado el defensor de las generaciones venideras. En muchos países, seguro que en Argentina también, está el defensor del pueblo, en mi país también. Pero el pueblo, si se enfada, puede defenderse solo, sin defensor. Pero quien no tiene defensa son las generaciones venideras, porque no existen todavía. Entonces, en Gales y en algunos otros sitios han creado este defensor de las generaciones venideras
y el secretario general de Naciones Unidas recomienda crear consejos de futuro para llevar este pensamiento de las siguientes generaciones. Y yo finalmente les quería hablar de la corresponsabilidad. Esta es una calle de Madrid, ¿no? Y efectivamente está manchada, ¿no? Y en la España rural de la que yo procedo, se decía, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. En el fondo, este tema del cambio climático, que es extremadamente difícil, se podría resolver con la aplicación del principio de corresponsabilidad. Los trozos de acera son desiguales y no tiene la misma acera una petrolera, la petrolera Exxon o Repsol, y Arce, que Codes, que una pequeña empresita o que un bar de Córdoba. Hay muchos tipos de acera, unos muy grandes, otros muy pequeños, pero todos somos corresponsables y todos tendríamos que ponernos a la tarea de ver qué es lo que yo puedo hacer para resolver este enorme problema. Ese es el punto en el que tendríamos que pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿No? Y abandonar esa vieja lógica, ¿no? Un amigo dice, el que quiere encuentra el modo, el que no quiere encuentra excusas, ¿no? Muchas veces la excusa es, no, yo en realidad emito poco, yo no, pero todos tenemos, es verdad que en cada caso, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Pablo, el doctor Cansioni, que un desafío enorme y seguramente el prioritario para América Latina es la adaptación, ¿no? Como estoy de acuerdo en que hay una injusticia climática y que muchas veces hay países que están pagando más daño y sin embargo apenas han participado en la generación del problema. Pero tenemos que asumir una cultura de corresponsabilidad. Y en parte eso está ocurriendo. La semana pasada me invitaron a intervenir en un encuentro de la Orden de San Juan de Dios, de los hospitales. Había de 55 países, más de 100 personas de esos 55 países, y estaban presentando en ese momento una política que ellos llamaban de hospitalidad holística, que era ver cómo la Orden de San Juan de Dios contribuía a afrontar el tema del cambio climático. Me decían también que el 4 de octubre próximo se presenta la actualización de la Laudato Si. Ayer estaba en un acto en Madrid participando, que lo organizaba CAF, la Corporación Andina de Fomento, donde se presentaba el informe que han hecho sobre cambio climático y biodiversidad, qué está pasando en América Latina en estos dos, y que corrobora muchas de las cosas que decía el doctor Cansioni, y qué es lo que habría que hacer. Es decir, estamos todos, y yo les animo a las organizaciones o a las empresas que estén ahí en este momento participando en Confiarse, a que piensen qué es lo que cada cual puede hacer. Porque uno de los problemas del cambio climático es que, dada su magnitud, nos sumen la desesperanza, y la esperanza y la voluntad son hermanas, y si decae la esperanza, decae la voluntad, y si decae la voluntad, decae el ánimo, y si decae el ánimo, pues no hacemos nada. Y esto solo se arregla no preocupándose, se arregla ocupándose. Y eso tiene mucho que ver con el ánimo y con la voluntad y con las emociones, y por eso yo hablaba de la empatía. Y una manera de generar esperanza es la acción colaborativa de aquella gente que cree, piensa y hace para construir al fin una economía reconciliada con la naturaleza. Esta primavera pasada en Barcelona hicimos un encuentro donde participó, por cierto, mucha gente de muchas empresas de Argentina, que tenía como foco el comercio internacional de impacto positivo. Muchas veces el comercio internacional tiene un impacto negativo y, sin embargo, puede haber una cooperación y un comercio internacional que busque ese espacio positivo. Un placer, amigos y amigas. Decía Merton, y a mí me gusta citarlo mucho, que quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos, porque soñamos cosas parecidas, ¿verdad, Luis? Que te veo a sentir con la cabeza. Nos hemos juntado aquí, de hecho con Luis ya nos habíamos juntado en otro momento, y como soñamos cosas parecidas, seguro que nos volveremos a encontrar en algún lugar, no sabemos dónde, no sé si es en
en Córdoba, que sepan, por cierto, los cordobeses, que Córdoba y Zaragoza, que es mi ciudad, están hermanados, son ciudades hermanadas, pero estúpidamente unos y otros hemos hecho poco para cultivar estas relaciones fraternas, pero les animo a que hagamos más, ¿eh? Entonces seguro que nos vemos en un sitio u otro, porque los mejoradores del mundo, que yo creo que esto es una reunión de mejoradores del mundo, tenemos una gran tarea. Nos ha puesto la historia ahí, y no somos héroes ni heroínas, somos seres humanos normales, gente corriente, pero de repente tenemos que pasar a ser gente extraordinaria, porque tenemos delante tareas extraordinarias, tareas de dioses y de supermanes. Entonces ahí seguimos. Un placer.